La lluvia caía a cántaros sobre los suburbios de Denver aquella tarde de noviembre. Un Golden Retriever corría por el asfalto mojado, con la mirada desbocada por el pánico mientras las llantas de la camioneta chirriaban y derrapaban. Finn Walker no pensó. Se abalanzó hacia adelante, abrazando al perro mientras rodaban entre cristales rotos y ruedas que giraban. La puerta del conductor se abrió de golpe. Vivian Lancaster, la multimillonaria directora ejecutiva, se quedó paralizada al ver la sangre que le corría por el antebrazo. Susurró una sola palabra: Orión. Sus miradas se cruzaron. 3 años atrás. Ella había firmado la orden que destruyó su vida. Él salvó a su perro. Pero esa noche lluviosa también salvaría su corazón congelado. El mundo que habitaba Finn Walker no se parecía en nada a las relucientes torres donde Vivian Lancaster construyó su imperio. A los 36 años, Finn vivía en un modesto alquiler en la periferia industrial de Denver, donde los silbatos de las fábricas marcaban las horas y los vecinos se sabían los nombres de pila. La sala estaba limpia pero desgastada, con muebles de segunda mano, las paredes cubiertas de dibujos de aviones y perros hechos a crayón por su hija. Grace, de 8 años, con el cabello castaño rojizo de su madre y sus firmes ojos grises, era la luz que lo impulsaba a seguir adelante. Finn había sido alguien, ingeniero jefe del equipo de propulsión de Lancaster Aeroch, diseñando la nueva generación de motores de avión. Le encantaba el trabajo, la precisión de los cálculos, la poesía del metal y el combustible convirtiéndose en vuelo. Luego vino el accidente, un fallo del motor durante un vuelo de prueba, el incendio, la investigación. Un informe que culpaba a los protocolos de mantenimiento defectuosos, firmados por el líder del proyecto, contra el que había intentado oponerse, les mostraba los registros del proveedor, los memorandos de reducción de costos que él había advertido, pero Howard Cross, el director de operaciones, ya había construido la narrativa, los sobrecostos, los plazos incumplidos. El fracaso del liderazgo cuando la propia Vivian Lancaster firmó los papeles de despido. Finn comprendió que algunas batallas no se podían ganar. Su esposa se fue 6 meses después, incapaz de soportar la vergüenza y la repentina pobreza. Grace se quedó con él. Ella era lo único que importaba ahora. En estos días, Finn trabajaba por contrato, reparaciones mecánicas, consultoría técnica, lo que fuera que mantuviera las cosas en marcha. Arreglaba cosas con sus manos porque ya nadie le confiaba sus salas de juntas. Pero era bueno en eso. Paciente, minucioso. Las mismas cualidades que lo habían convertido en un excelente ingeniero ahora lo convertían en un excelente padre. Grace nunca se acostaba con hambre. Tenía ropa limpia y materiales de arte, y un padre que le leía todas las noches. También era voluntario en el refugio de animales del condado 2 veces por semana. Algo en los perros, su sencilla confianza y perdón, lo tranquilizaba. A Grace le encantaba acompañarla, sentada con las piernas cruzadas en las perreras, mientras los perros rescatados le lamían la cara y movían la cola. No podían permitirse un perro propio, pero ella los dibujaba constantemente. Su cuaderno de bocetos rebosaba de retratos a lápiz de labradores y pastores, y de una belleza dorada a la que había llamado Orión después de ver el nombre en un collar elegante. Una tarde, al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas a la ciudad como un salón del trono, Vivian Lancaster vivía una soledad muy diferente. A sus 34 años, dirigía una empresa aeroespacial de $3.000 millones con la misma eficiencia despiadada que había definido a su padre antes de su repentina muerte hacía 4 años. El mundo empresarial la llamaba la reina de hielo. Las portadas de las revistas la mostraban con trajes rojos de poderes y sonrisas contenidas. Lo que no mostraban era el ático vacío a medianoche, las cenas congeladas que comía sola, el teléfono que nunca sonaba con llamadas personales. Su padre había construido Lancaster Aeroch desde cero. Cuando murió, la junta directiva esperaba que flaqueara. En cambio, trabajaba 18 horas al día, memorizaba cada contrato y despedía a cualquiera que mostrara debilidad. Se ganó su respeto a base de miedo.
Pero en algún momento de los agotadores años de demostrar su valía, había olvidado como ser humana. El único calor en su vida era Orión, un Golden Retriever que su padre le había comprado el año antes de morir. El perro era consentido y querido, y posiblemente la única criatura en la tierra que la veía sonreír. Vivien se decía a sí misma que estaba contenta. El éxito le bastaba. El poder le bastaba. No necesitaba debilidad, vulnerabilidad ni nada de lo que pudiera usarse en su contra. Pero tarde por la noche, cuando Orión se acurrucaba a su lado en el sofá de cuero, se preguntaba si su padre se habría sentido orgulloso u horrorizado por lo que se había convertido. Howard Cross, su director de operaciones, era el hombre en el que más confiaba. De mente aguda, eficiente, sin miedo a las decisiones difíciles. Él había sido quien le había traído el informe sobre la falla del motor hacía 3 años. Clara evidencia de negligencia por parte del líder del proyecto. Apenas había visto el nombre del ingeniero antes de firmar el despido. Ese era el trabajo. No se podía dirigir una empresa cuestionando cada decisión. No sabía que Finn Walker había diseñado un prototipo de chip de rastreo médico para Orión durante sus últimos meses en la empresa. Un proyecto paralelo realizado en su tiempo libre, integrar GPS y sensores biométricos en el sistema de seguimiento del perro. Microchip. Nunca había presentado la documentación ni se lo había dicho a nadie. Solo quería hacer una buena acción antes de irse. El chip seguía funcionando. Y esa lluviosa tarde de noviembre, lo cambiaría todo. El accidente ocurrió al anochecer. Vivien conducía a casa después de una inspección visual. Orión iba en el asiento trasero cuando una motocicleta la interceptó. Ella giró bruscamente. El perro entró en pánico y, de alguna manera, accionó el abrepuertas. Antes de que pudiera reaccionar, Orión se metió corriendo en el tráfico. Finn acompañaba a Grace a casa desde la biblioteca cuando oyó el chirrido del freno. Vio la figura dorada corriendo entre los coches. Vio la camioneta negra derrapar. Vio que todo estaba a punto de salir terriblemente mal. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo captara. Corrió a la calle, agarró al perro a media zancada y los empujó a ambos hacia la acera mientras el parachoques de la camioneta rozaba el espacio donde habían estado. Los cristales de un faro roto llovieron. El perro estaba a salvo. El antebrazo de Finn no. Vivien salió a trompicones de la camioneta, con los tacones chapoteando en los charcos. Su compostura se hizo añicos. Orión gimoteaba y lamía la cara de un hombre con una chaqueta desgastada que revisaba con calma al perro en busca de heridas, a pesar de que la sangre le goteaba del brazo. Grace corrió hacia él, con sus pequeñas manos moviéndose nerviosamente. La voz de Vivien salió estrangulada. Orión. Oh, Dios. Orión. El perro ladró una vez y saltó hacia ella. Cayó de rodillas sobre el pavimento mojado, sin importarle la falda de diseñador, y hundió la cara en el pelaje dorado. Cuando levantó la vista, el hombre le envolvía el brazo con un pañuelo. Su hija le ayudaba a hacer el nudo. Gracias, logró decir Vivien. ¿Está herido? Asustado, no herido. La voz del hombre era tranquila, el tipo de tono firme que hacía que el pánico retrocediera. Se puso de pie y, a la luz de los faros, Vivien vio su rostro con claridad por primera vez. El reconocimiento la golpeó como un balde de agua fría. Finn Walker, el ingeniero al que había despedido, el hombre cuya carrera había terminado con una firma. Lo vio en sus ojos. En el momento en que lo recordó, algo duro y cuidadoso se apoderó de su expresión. Lo salvé porque necesitaba que lo salvaran, no porque quiera nada de ti. Sé quién eres, dijo Vivien en voz baja. Entonces sabes que no necesito tu gratitud. Se giró hacia Grace. Vamos, cariño. Vámonos a casa. Pero antes de que pudieran alejarse, Orión se soltó y trotó de vuelta hacia Finn. El perro se apretó contra sus piernas, meneando la cola, y luego acarició la mano de Grace. La niña rió y, por un instante, la tensión se quebró. Vivien los observó. El padre,
La hija y su perro formaban un pequeño círculo de calidez bajo la lluvia. La culpa le ardía en el pecho. Desconocida e inoportuna. Por favor, dijo. Déjame al menos pagar un médico. Finn apretó la mandíbula. Estamos bien. Se alejó. Grace. Le tomó de la mano, dejando a Viven de pie junto a su coche caro, con su perro caro y el repentino peso aplastante de lo que había hecho 3 años atrás. 2 días después, Viven apareció en la puerta de Finn. La abrió y encontró a la reina de hielo en su entrada de cemento, con vaqueros y un abrigo sencillo, con un aspecto extrañamente fuera de lugar en el barrio obrero. Orión estaba sentado a su lado, moviendo la cola. El señor Walker. Empezó formalmente, pero se detuvo. Lo intentó de nuevo. Finn, necesito preguntarte algo. Él no la invitó a pasar. Solo esperó. Orión ha estado actuando de forma extraña desde el accidente. Ansioso. No come bien. Mi veterinario dice que es psicológico, pero me preguntaba si podrías ayudar. Noté que respondió bien a ti y a tu hija. No soy entrenadora de perros. No. Pero entiendes a los animales y él confía en ti. Ella dudó. Pagaré lo que sea que pagues por las sesiones de entrenamiento. O simplemente pasar tiempo con él hasta que se tranquilizara. Finn estudió su cabello, buscando el ángulo, la trampa. Pero solo vio a una mujer preocupada por su perro. Tras él, se escuchó la voz de Grace. Papá. Es Orión. Su hija apareció a su lado, con el rostro iluminado. Oh, hola. ¿Puedo acariciarlo? Claro, dijo Vivian en voz baja. Grace se arrodilló y Orión se relajó al instante, apoyándose en sus pequeñas manos. La niña rió. Se acuerda de mí. Finn observó la alegría de su hija y sintió que su resistencia se desmoronaba. Necesitaba el dinero. Grace necesitaba botas de invierno nuevas. Y tal vez esta era una pequeña forma de recuperar el control. Una sesión a la semana. Dijo finalmente. En el parque, 90 minutos. La tarifa estándar es de 80 pesos. 200. Replicó Vivian. No me insultes pagando de más. Luego no me insultes subestimando tu tiempo. Sus ojos se posaron en los de él. Sé que no puedo arreglar lo que pasó, pero déjame hacer esto bien. Finn. Guardó silencio un largo rato y luego asintió. Sábados, 10 de la mañana, Riverside Park. Vivian sonrió. Era una sonrisa breve e incierta, nada que ver con las expresiones calculadas de las portadas de revistas. Gracias. Mientras regresaba a su coche, Grace tiró de la manga de su padre. Papá. Parece agradable. Ella es la razón por la que lo perdimos todo, cariño. Tal vez la gente pueda cambiar, dijo Grace con la sencilla sabiduría de los niños. Finn no respondió, pero se lo preguntó. La sesión de entrenamiento comenzó de forma sencilla. Finn trajo golosinas y una correa larga, enseñándole a Orión lo básico. Llamada y control de impulsos. El perro era inteligente y estaba ansioso por complacer, pero claramente consentido. Viven rondaba ansioso al principio, haciendo una mueca cada vez que Finn daba una orden firme. No es frágil, dijo Finn en la segunda semana. No puedes protegerlo de cada momento incómodo. Simplemente no quiero que se sienta desconocido. La disciplina no es lo opuesto al amor. Es parte de él. Algo en su tono hizo que Vivian se detuviera. Observó cómo trabajaba con Orión. Paciente y constante, elogiando el buen comportamiento y corrigiendo con delicadeza los malos hábitos. Nunca brusca, nunca impaciente, Grace se sentaba en un banco cercano, dibujando las escenas. Y cuando Orión se frustraba, ella lo llamaba para que se acercara a abrazarlo. Eres bueno en esto, dijo Vivian durante la tercera sesión. La ingeniería me enseñó a pensar en sistemas. Los perros solo necesitan sistemas claros. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? La miró. ¿Qué quieres decir con que haces esto mecánicamente,
no porque te importe. Viven se arrodilló junto a Orión, acariciándole las orejas. Creo que te importa mucho todo. Finn no respondió, pero algo cambió entre ellos. Un pequeño reconocimiento de soledad compartida. Durante las semanas siguientes, las sesiones evolucionaron. Viven empezó a llegar temprano, trayendo café para Finn y chocolate caliente para Grace. Aprendió a dar órdenes con confianza para recompensar el comportamiento sin ansiedad. Una tarde, Orión la hizo correr a toda velocidad por el césped mojado, y ella se rió a carcajadas, sin aliento, llena de barro y completamente indigna. Finn se encontró sonriendo al ver el sitio. Empezaron a hablar. Primero cosas pequeñas, el clima, la filosofía del adiestramiento canino, luego temas más profundos. Viven mencionó la muerte de su padre, como había heredado una empresa que esperaba que fracaso. Finn habló con cautela sobre la pérdida de su trabajo, sobre los duros meses de reconstrucción con Grace dependiendo de él. No mencionó el papel de Viven. No quería hacerlo incómodo. Era evidente que ella no recordaba haber firmado su despido entre miles de otros documentos. Pero una tarde, mientras Orión practicaba la llamada sin correa, Finn notó algo extraño. El collar del perro tenía una luz indicadora tenue, que parpadeaba con un patrón que parecía irregular. Lo mencionó casualmente. Ese es el chip médico, dijo Viven. Mi padre lo mandó instalar. Rastrea sus signos vitales y ubicación. Finn se quedó inmóvil. ¿Puedo verlo? Ella desabrochó el collar. Examinó el pequeño dispositivo incrustado en el cuero, detectando la firma del firmware. ¿El diseño? ¿Su diseño? ¿Algo anda mal?, preguntó Viven. No, dijo con cuidado. Solo le interesaba la tecnología. Pero su mente estaba acelerada. Los datos del registro se almacenarían en la memoria del chip. Si pudiera acceder a ellos, si los antiguos sistemas de la empresa aún estuvieran conectados, podría haber registros históricos. Registros de hace 3 años. Registros que podrían mostrar lo que realmente sucedió con el proyecto del motor. Le devolvió el collar con el corazón latiéndole con fuerza. Es un buen sistema. Esa noche, después de que Grace se acostara, Finn sacó su viejo portátil de la empresa del fondo de su armario. Nunca lo había borrado, no quería volver a verlo, pero ahora lo encendió, con las manos ligeramente temblorosas, y empezó a buscar entre los archivos. Al otro lado de la ciudad, Viven hacía su propia búsqueda. Un comentario casual de su asesor legal principal. Le despertó un recuerdo. Algo sobre un seguro de responsabilidad civil de hace 3 años, una reclamación resuelta por el accidente de motor. Abrió el antiguo expediente de la investigación y lo leyó con atención por primera vez. El informe culpaba a Finn Walker, jefe del proyecto de protocolos de mantenimiento, pero al investigar más a fondo, encontró correos electrónicos que nunca había visto. Howard Cross escribía al proveedor de piezas exigiendo componentes más baratos para cumplir con los objetivos presupuestarios. Un memorando de ingenieros escrito por Finn advirtiendo que las sustituciones comprometerían la seguridad. Un último mensaje de Howard, que anulaba las preocupaciones. Viven, sentada en su oscura oficina, con la ciudad brillando abajo, sintió que el suelo se le venía encima. Había despedido a un hombre inocente, había destruido su carrera. Porque había confiado en el informe de Howard sin cuestionarlo, el sábado siguiente, ambos llegaron al parque con secretos, pero ninguno estaba listo para hablar todavía. Para diciembre, las sesiones se habían convertido en lo más destacado de todas sus semanas. Grace charlaba alegremente con Viven sobre la escuela y el arte. Orián se había transformado en un perro educado y seguro de sí mismo. Y Finn se encontró deseando ver a la mujer que una vez lo destruyó, lo que parecía una mezcla de traición y esperanza. Entonces estalló la noticia del tabloide. Alguien había fotografiado a Viven entregando comida para llevar a casa de Finn. El titular gritaba: el truco publicitario de la reina de hielo, el multimillonario CEO, visto con una ex empleada a la que despidió.
El artículo insinuaba que estaba inventando una narrativa de redención. Usando a Finn como apoyo para su imagen pública, Finn lo vio en su teléfono mientras esperaba el autobús escolar de Grace. Se le heló el estómago. Se había permitido creer que era real. Que tal vez ella lo veía como una persona. No era un error que se pudiera corregir. Pero, por supuesto, se trataba de su imagen. Todo. Siempre se trataba de la imagen. Cuando Viven llamó esa noche, no contestó. Ella apareció en su puerta. Finn, por favor. Esa historia es basura. ¿Lo es? Su voz era monótona. Necesitabas una narrativa que te hiciera sentir bien. El director ejecutivo duro y con corazón. Yo era conveniente. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué todo esto? Hizo un gesto entre ellos. Ya tienes mis servicios de capacitación. No necesitas hacer de caridad. Vivien se estremeció. Estoy tratando de arreglar las cosas. No puedes. ¿Qué pasó? Pasó. No soy tu proyecto de redención. Grace apareció en el pasillo, con los ojos rojos de llorar. Papá. Algunos niños en la escuela dijeron cosas malas. ¿Sobre nosotros? ¿Sobre la señorita Vivien? Algo se rompió en el pecho de Finn. Él le había buscado esto a su hija. Se había permitido acercarse a alguien que vivía en un mundo diferente. Y ahora Grace estaba pagando el precio. Creo que terminamos con las sesiones de capacitación, le dijo a Vivien. Envía un cheque para este mes. Estamos a mano, Finn. Terminamos. Cerró la puerta. Orión gimió desde el otro lado, arañando la madera. Grace apoyó la cara en el hombro de su padre y sollozó. Afuera, Viven se quedó paralizada en la entrada, con el control que había construido con tanto cuidado finalmente resquebrajándose. Había perdido algo que no sabía que necesitaba. Y esta vez, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Pasaron 2 semanas. Finn se entregó al trabajo, haciendo turnos extra, evitando el parque donde se conocieron. Grace dibujó imágenes tristes de Orión y le preguntó cuándo lo volverían a ver. Finn no tenía respuesta. Viven regresó a su torre de cristal y a sus jornadas de 18 horas, pero el vacío se sentía más intenso ahora. Saboreó algo real y lo dejó escapar. Howard notó su distracción y aprovechó su ventaja, impulsando medidas drásticas de reducción de gastos que ella normalmente cuestionaría. Ella las aprobó sin pensar. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era jueves. Viven trabajaba hasta tarde, revisando contratos en su oficina del ático. Orión dormitaba cerca. Alrededor de las 11 de la noche, el perro levantó repentinamente la cabeza y gruñó por lo bajo. Viven levantó la vista justo cuando la puerta del balcón se cerró de golpe. Una figura vestida de oscuro se abalanzó sobre ella. Ella gritó. Orión se interpuso entre ellos, gruñendo, mostrando los dientes. El intruso blandió algo metálico. El perro aulló al impactar, tambaleándose hacia atrás con sangre en el hombro. Viven agarró un pisapapeles y lo lanzó, luego corrió hacia el botón de pánico. Pero el intruso fue más rápido y la derribó al suelo. Le tapó la boca con la mano. Profesionalidad, no un robo cualquiera. Deja de hacer preguntas sobre el proyecto del motor. Siseó una voz apagada. Última advertencia. Entonces se fue. Desapareció por la puerta destrozada tan rápido como había llegado. Las alarmas de seguridad finalmente se activaron. Viven corrió hacia Orión, presionando sus manos temblorosas contra su herida. El perro gimió, pero le lamió la cara. Llamó al 911. Luego a su equipo de seguridad. Su mente repasó las posibilidades. Alguien quería que guardara silencio sobre la investigación, lo que significaba que se estaba acercando a algo importante, pero la tormenta afuera había dejado a la mitad de la ciudad sin electricidad. Los servicios de emergencia estaban desbordados. El tiempo de respuesta sería de más de 1 hora. Orión respiraba con dificultad. La herida no ponía en peligro su vida, pero necesitaba tratamiento.
Las manos de Viven temblaban mientras intentaba recordar los primeros auxilios, pero el pánico la dominaba. Estaba sola, realmente sola, y la única persona que podría ayudarla tenía todas las razones para negarse. Al otro lado de la ciudad, Finn le leía a Grace un cuento antes de dormir cuando sonó su vieja computadora portátil de la empresa. Una alerta del sistema de monitoreo médico que había construido años atrás. Los datos biométricos de Orión estaban disparados, con la frecuencia cardíaca elevada, indicadores de estrés, y el GPS mostraba al perro. En el ático de Vivian. Finn se quedó mirando la pantalla. Ya no era su problema. Ella había tomado su decisión. Él la suya. Pero Grace se inclinó sobre su hombro. ¿Está bien, Orión? No lo sé, cariño. ¿No deberíamos comprobarlo? Finn miró la cara preocupada de su hija y pensó en el hombre que quería ser. No en el hombre que la amargura había intentado convertir en él. Agarró su chaqueta y sus llaves. Llama a la señora Chen, la de al lado. Dile que vienes. Condujo por calles inundadas, los limpiaparabrisas. Apenas le seguían el ritmo. El GPS lo guiaba a una dirección que nunca había visitado. El edificio. Estaba a oscuras. Los generadores de emergencia fallaban. Seguridad lo recibió en el vestíbulo, pero Vivian había pedido autorización. Lo dejaron pasar. El ático era un caos. Cristales rotos por todas partes. Sangre en el suelo de mármol. Y Vivian, con su perfecta compostura completamente destrozada, se arrodilló junto a Orión con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento. Se quedó sin aliento al ver a Finn. No sabía a quién más llamar. Está herido y no puedo pensar con claridad y sé que me odias. Pero por favor, déjame verlo. Finn se arrodilló junto a ellos, examinando la herida con las manos. No era tan grave como parecía. Dolorosa, pero manejable. Tomó el botiquín de primeros auxilios de las manos temblorosas de Viven y se puso a trabajar. Sus movimientos eran tranquilos, profesionales. Limpiar la herida, aplicar presión. Envuélvalo bien. Orión jadeó, pero se quedó quieto, confiando en las manos familiares. Grace tenía razón. La gente podía cambiar. O tal vez finalmente mostraban quienes siempre habían sido en el fondo. ¿Qué pasó?, preguntó Finn mientras trabajaba. Viven se lo contó. El allanamiento. La advertencia sobre el proyecto del motor. El terror deliberado. Finn apretó la mandíbula. Terminó de vendar a Orión y luego la miró. ¿Estabas investigando? Encontré correos. Los correos de Howard sobre la sustitución de piezas, sobre que tenías razón. Se le quebró la voz. Yo te hice esto. Destruí tu vida porque no hice preguntas. Simplemente confié en él. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque fui una cobarde. Pensé que si podía arreglarlo discretamente, tal vez podría vivir conmigo misma. Pero alguien no quiere que se arregle. Finn se levantó, ayudándola a ponerse de pie. Tienes que llamar a la policía. Presenta una denuncia seria. Esto ya no es solo política corporativa. Tengo miedo, admitió Vivian. No de ellos. De lo que pase cuando revele esto, de las demandas, del precio de las acciones, de la empresa que construyó mi padre. Y si no lo haces, entonces soy exactamente quien creías que era. Alguien que antepone la imagen a la verdad. Se quedaron en su ático roto, con los cristales crujiendo bajo los pies, Orión apretándose entre ellos. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Adentro, algo fundamental cambió. Necesito mostrarte algo, dijo Finn en voz baja. A la mañana siguiente, Finn y Vivian estaban sentados en una cafetería lejos del centro, rodeados de pruebas. Él había traído sus archivos. Ella, los suyos. Juntos, reconstruyeron el panorama completo. Howard Cross llevaba años recortando costes sistemáticamente, aceptando sobornos de los proveedores. Cuando ocurrió el fallo del motor, necesitaba un chivo expiatorio. Finn era perfecto, con el talento suficiente para ser creíble,
pero con la suficiente poca experiencia para ser prescindible. Hayward había falsificado los registros de mantenimiento. Ocultó las advertencias de seguridad de Finn y le presentó una versión limpia a Viven. Sabía que confiarías en él, dijo Finn. Sabía que no indagarías más. Viven miró fijamente los documentos. ¿Qué hacemos? ¿Te refieres a qué haces tú? Esta es tu empresa. No puedo hacerlo solo. Tienes abogados, investigadores. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que entienda el aspecto técnico. Alguien sin motivos para mentirme. Lo miró a los ojos. Te necesito. Finn guardó silencio un largo rato. El viejo dolor aún latía como un moretón, pero debajo había algo más. Respeto. Posibilidad. Saber que la valentía no era nunca tener miedo. Era estar aterrorizado y hacer lo correcto de todos modos. Si hacemos esto, dijo lentamente, lo haremos bien. Divulgación completa, investigación independiente, denuncia penal si corresponde. Nada de proteger la imagen de la empresa. Sé que podrías perderlo todo. Ya he perdido todo lo que importa. La voz de Viven sonó firme. Mi integridad, tu respeto, la oportunidad de ser alguien de quien mi padre se sintiera orgulloso. Ya no quiero proteger lo que no debía. Pasaron la semana siguiente construyendo un caso irrefutable. Finn reconstruyó la cronología técnica. Viven contrató a una firma forense independiente para verificar los documentos. Encontraron más de lo que esperaban. Pruebas de múltiples violaciones de seguridad. Otros ingenieros. Hayward había silenciado un patrón de corrupción que se extendía por años. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Hayward olía a sangre en el agua, ya preparando su contraargumento. Vivian Lancaster estaba perdiendo el control, se estaba poniendo sentimental, lanzando acusaciones imprudentes, pero Viven no convocó una reunión de la junta. Convocó una conferencia de prensa. La sala de conferencias estaba abarrotada. Reporteros económicos, periodistas tecnológicos, analistas financieros y equipos de cámara se alineaban en las paredes. Los miembros de la junta estaban sentados en primera fila, impasibles y furiosos porque Viven había salido a la luz pública sin su aprobación. Hayward Cross estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados, confiado en sus décadas de autoridad intocable. Viven caminó sola hacia el podio, sin notas, sin teleprompter, solo ella y la verdad. Hace 3 años, comenzó con voz clara e inquebrantable. Firmé una orden de despido de uno de nuestros ingenieros principales por negligencia. Se llamaba Finn Walker. Me dijeron que él era responsable de una falla catastrófica del motor. Creí ese informe sin cuestionarlo, y me equivoqué. La sala estalló en susurros. Los flashes de las cámaras se encendieron. Viven continuó. Investigaciones recientes han revelado que el señor Walker no tuvo la culpa. De hecho, advirtió explícitamente contra las medidas de reducción de costos que provocaron la falla. Hayward Cross, nuestro director de operaciones, quien había estado aceptando sobornos ilegales de proveedores de piezas, ocultó esas advertencias. La falla del motor fue el resultado directo de la corrupción del señor Cross. El rostro de Hayward palideció. Empezó a hablar, pero Viven levantó la mano. He proporcionado todas las pruebas a las autoridades competentes. Hay cargos penales pendientes, pero no es por eso que convoqué esta conferencia de prensa. Ella se aferró al podio. Estoy aquí para disculparme públicamente con Finn Walker, para reconocer que Lancaster Aeroch le falló, que yo le fallé, y para anunciar que renuncio como director ejecutivo, en efecto. Activo de inmediato, a la espera de una revisión independiente de las operaciones de la empresa. La sala explotó. Los periodistas gritaban preguntas, los miembros de la junta directiva se pusieron de pie. Pero Viven mantenía la vista fija en el fondo de la sala, donde Finn acababa de entrar con Grace de la mano. No había planeado venir. Le había dicho a Vivian que no era necesario. Pero en el último minuto, algo le dijo que necesitaba ver esto,
Necesitaba presenciar cómo ella elegía la verdad por encima de la comodidad. Señor Walker, dijo Vivian al micrófono. ¿Estaría dispuesto a dirigirse a esta sala? Todas las cámaras giraron hacia él. Finn sintió que Grace le apretaba la mano. Pensó en alejarse, en protegerse a sí mismo y a su hija de un mayor escrutinio. Pero luego pensó en lo que le había estado enseñando a Grace todos estos años, que hacer lo correcto importaba. Valía la pena luchar por esa verdad. Caminó hacia el frente. Viven se hizo a un lado, cediéndole el podio. Me llamo Finn Walker, dijo simplemente. Hace 3 años, me despidieron de esta empresa por un accidente que intenté evitar. Perdí mi carrera. Mi matrimonio terminó. Desde entonces, he dedicado cada día a reconstruir mi vida e intentar enseñarle a mi hija que el mundo sigue siendo bueno, incluso cuando es injusto. Hizo una pausa y miró a Vivian. Lo que me pasó estuvo mal. Pero lo que la señorita Lancaster está haciendo ahora mismo. Así es como se lidera. No cometiendo nunca errores, sino teniendo el coraje de admitirlos y afrontar las consecuencias. No sé si puedo perdonarlo todo, pero puedo respetar esto. Grace corrió y abrazó las piernas de Vivian. El multimillonario director ejecutivo, que nunca había estado cerca de niños, se quedó paralizado un momento, luego se agachó y le devolvió el abrazo a la pequeña. Las cámaras capturaron cada segundo. Cuando terminó la conferencia de prensa, Howard ya estaba esposado. La junta directiva era un caos. Los precios de las acciones se desplomaron, pero Vivian se sintió más ligera que en años. Afuera, en el estacionamiento, encontró a Finn subiendo a Grace a su viejo sedán. Gracias, dijo Vivian, por hablar. Gracias por decir la verdad. ¿Qué pasa ahora? Finn guardó silencio. No lo sé. El asunto legal tardará meses. Tu empresa podría no sobrevivir. ¿Y nosotros? Hizo un gesto entre ellos. Tenemos muchos daños que resolver, pero tal vez podríamos intentarlo. Sonrió levemente. Si puedes con más sesiones de adiestramiento canino, rió Vivian con lágrimas en los ojos. Me encantaría. Grace asomó la cabeza por la ventana. ¿Puede venir Orión también?, preguntó Vivian. Viven lo prometió. El resultado fue un desastre. Howard Cross enfrentó cargos criminales. La Junta intentó destituir a Viven por completo, pero los accionistas apoyaron su honestidad. Una firma de gestión se hizo cargo de las operaciones diarias mientras Viven trabajaba con los investigadores. Se presentaron demandas y se llegaron a acuerdos. La empresa perdió valor, pero ganó algo más importante: integridad. A pesar de todo, Finn y Vivian seguían reuniéndose en el parque. Las sesiones dejaron de ser de entrenamiento y se centraron en reconstruir la confianza. Hablaban durante horas mientras Grace jugaba con Orión. Viven aprendió sobre la monoparentalidad, sobre los presupuestos ajustados para la compra, sobre las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Finn aprendió sobre su soledad, su miedo a nunca ser suficiente, su desesperada necesidad de honrar el legado de su padre. Lentamente, con cuidado, forjaron una nueva relación basada no en el poder ni la culpa, sino en el respeto mutuo y en algo más suave que ninguno de los dos esperaba. Un año después, en una cálida tarde de octubre, se reunieron ante familiares y amigos en una pequeña ceremonia junto a un lago de Colorado. Sin prensa, sin socios, solo gente que los quería. Viven llevaba un sencillo vestido blanco en lugar de sus característicos trajes rojos de poder. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Había elegido el amor sobre la autoridad, la humanidad sobre la imagen. La transformación se notaba en sus ojos, que ahora mostraban líneas de expresión y calidez. Finn llevaba un traje gris oscuro que Grace había ayudado a elegir. Su hija, que ahora tenía 9 años, era la niña de las flores. Esparcía pétalos mientras Orión caminaba a su lado, llevando los anillos en una bolsa especial sujeta a su collar. Hace un año, Finn dijo durante sus votos, me dijiste que salvé a tu perro.
Pero la verdad es que salvaste a mi familia. Nos enseñaste a Grace y a mí que las personas pueden cambiar, que la valentía significa afrontar los errores, que el amor se basa en la honestidad, no en la perfección. La voz de Viven tembló levemente al responder. Podrías haberme destruido con lo que sabías. En cambio, me ayudaste a convertirme en alguien digno de una segunda oportunidad. Gracias por confiar en mí con tu corazón. Se besaron mientras el sol teñía el lago de dorado. Grace vitoreó. Orión ladró 2 veces, meneando la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se retorció. El pequeño público rió y aplaudió. Más tarde, mientras cortaban el pastel que Grace había decorado con perros y aviones, Viven apartó a Finn. Tengo algo que mostrarte. Le entregó una carpeta. Dentro había los documentos de constitución de una nueva fundación, la Fundación Orión, dedicada al desarrollo de tecnología de rastreo de emergencia para animales de servicio y rescate. Estás registrado como ingeniero jefe, dijo Viven en voz baja. Si quieres. Eso, sin prensa. Claro. Sé que estás contento con tu trabajo de consultoría. Finn miró los papeles. Su nombre, su título, su segunda oportunidad. Grace, llamó. Su hija corrió hacia nosotros. El césped del vestido estaba manchado de tanto jugar. ¿Qué opinas? ¿Debería papá ayudar a desarrollar tecnología para proteger a los animales? Grace los abrazó a ambos. Sí, y puedo dibujar los logotipos. Vivien rió. Trato hecho. Mientras el sol se ponía sobre el agua, los 4 permanecieron juntos. Una familia construida no desde la perfección, sino de piezas rotas cuidadosamente remendadas a partir de errores reconocidos y perdonados de una noche lluviosa en la que un padre soltero salvó al perro de un multimillonario, y se salvaron mutuamente a cambio. Orión se apoyó en sus piernas, jadeando felizmente, ajeno al hecho de que él era la razón por la que existía esta nueva vida. Pero tal vez eso era apropiado. El amor, después de todo, rara vez se trataba de grandes gestos. Se trataba de presentarse bajo la lluvia, de elegir la verdad cuando mentir era más fácil, de creer que las personas, incluso aquellas que te habían hecho daño, podían aprender a ser mejores. Y como Grace dibujaría más tarde en su cuaderno, ahora lleno de nuevos retratos de su familia extendida, a veces las historias más hermosas comenzaban con el acto más sencillo de bondad hacia una criatura que solo necesitaba ser salvada.